Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando el que os habla era un enano de 5 años, mi personaje favorito era Superman. Bueno, también estaba el coche fantástico, pero eso era un coche, no un personaje. En fin, a lo que iba, este personaje siempre me ha fascinado y he visto casi todas sus encarnaciones, tanto en animación como en imagen real. Y como dentro de muy poquito vamos a tener una nueva versión en cines, me ha dado por revisitar todas las películas para poder hablaros de ellas. Eso sí, lo he dividido en dos vídeos. Aquí os voy a hablar de las películas que fueron protagonizadas por Christopher Reeve. Y en el siguiente pues tendremos un pequeño apartado en el que os hablaré de los proyectos abandonados en los 90, incluyendo ese del que ya sabéis que voy a hablar, porque seguramente voy a hablar, porque si no entonces no sé qué estoy haciendo aquí. Y justo después os hablaré de Superman Returns y de las dos pelis de Zack Snyder en las cuales nuestro amigo es protagonista, es decir, Man of Steel y Batman v Superman, porque en Justice League no es protagonista, es prácticamente un arma final que sale al final y mata al malo y ya está. Y bueno, después de esta intro tan larga solamente me quedan dos cosas por hacer. Primero, que le deis like a este vídeo y segundo, que comencemos de una dichosa vez. Superman. Antes de esta peli ya hubo seriales de imagen real de este personaje, los cuales empezaron a emitirse en cines estadounidenses por allá en 1948, cosas así, y que eran poco menos que episodios autoconclusivos, los cuales terminaban siempre con un cliffhanger para que los niños, su público principal, fuesen más a ver el siguiente episodio. No sé si os suena esto. En fin, pasaron los años, exactamente 24, y los productores Alexander Salkind, Ilya Salkind y Pierre Spengler consiguieron los derechos cinematográficos de Superman y contrataron a Mario Puzo, el escritor del Padrino, para hacer el guión, el cual, según los productores, era tan largo que, repito, según los productores, se veían obligados a hacer dos películas al mismo tiempo. En realidad era toda una estratagema que los Salkind ya habían realizado en el pasado para ahorrarse unas perras y doblar los beneficios con las películas Los Tres Mosqueteros y Los Cuatro Mosqueteros, esta última hecha a partir de los descartes de la primera peli. En el reparto tenemos a Christopher Reeve, el cual por aquel entonces era un completo desconocido, y los posibles candidatos a ser el Hombre de Acero eran, entre otros, Al Pacino, Steve McQueen, Dusty Hoffman, Sylvester Stallone y, ojo ahí, Mohamed Ali. Madre mía, si esto hubiera pasado hoy, la cantidad de gente que hubiera acabado tirada en el suelo soltando espumarrajos por la boca mientras gritan ¡Wookie! ¡Wookie! En el resto del reparto tenemos a Marlon Brando como Jor-El, el padre de Superman, papel por el que cobró casi 4 millones por 13 días de trabajo, Jim Hackman como Lex Luthor, el cual cobró 2 millones, Margot Kidder como Lois Lane, y muchos más actores de los que me gustaría hablar, pero por el bien de este vídeo voy a tener que dejarlo por aquí. Y se hizo la peli, ¿y qué tal es? Pues si la vemos con una persona del 2025 nos podría parecer muy infantil, con un villano rematadamente tonto, una trama romántica algo pastelosa pero que en el fondo funciona, y unos efectos especiales bastante vistosos, pero si hacemos un poco de retrospectiva podemos ver que en efecto la película funciona realmente bien. La historia, a pesar de ser simplona, es buena y engancha, los efectos especiales son increíbles y nunca se había visto nada así. Reeve hace un Superman con mucho carisma y te crees que es un superhombre. Y sí, el plan de Luthor es estúpido, pero la genial interpretación de Jim Hackman, que en paz descanse, hace que pases por alto toda su tontería. En fin, esta peli fue por aquel momento la peli más cara de la historia, con 55 millones de presupuesto, y recaudó más de 300 en todo el mundo, lo cual la sitúa como la segunda peli más taquillera de ese año, justo detrás de Grease. Y como dije antes, los Salkind tenían pensado hacer una segunda entrega al mismo tiempo que la primera, pero la cosa no salió como esperaban. Superman 2. A ver, que sí, al final hicieron una segunda parte, pero como vais a ver dentro de unos segundos se complicó debido a varios problemas con el director, Richard Donner, el cual durante el rodaje de la primera entrega y parte de la segunda
Acabó harto de las injerencias provocadas por los productores, los cuales acabaron despidiéndolo cuando este ya llevaba el 75% del film rodado, y contrataron a Richard Lester, el cual volvió a rodar casi todo lo grabado por Donner, no sé por qué. También tuvo problemas con el guión, el cual ya os digo que no fue escrito por Mario Puzo, como se publicitó en su momento, sino por Tom Mankiewicz, el cual dijo textualmente que no utilizó ni una sola palabra del guión de Puzo. En el reparto tenemos a la gran mayoría de actores vistos en la anterior entrega, junto a los que serían los villanos, interpretados por Terence Stamp, Sarah Douglas y Jack O'Halloran. Y ya, hora de hablar de lo que me parece la peli. Y pues es una de cal y una de arena. Los villanos molan, sobre todo el General Zod, con ese aura de mira, yo estoy aquí solo por la pasta que emana de la interpretación de Stamp. Lo malo, pues a ver, si ya en la anterior peli Luthor parece algo lelo, en esta es que ya directamente le falta una papa para el kilo, porque no tiene sentido que quiera aliarse con Zod y sus secuaces cuando desde la primera vez que se cruza con ellos, estos solo le dicen que cuando deje de servirles los van a matar. También la historia romántica es directamente horrible. Aquí Lois descubre que Clark es Superman, y al final de la peli este le borra la memoria con un beso porque no confía en el amor de su vida. Aparte, ¿qué clase de superpoder es ese? En fin, al menos la peli no se hace pesada y es bastante entretenida de ver. Algo es algo. ¿Y cómo le fue en la taquilla? Pues costó 54 millones y recaudó 190, lo que lo convirtió en un éxito moderado. Pero a los Salkind esto les importó poco o nada, ya que iban a seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro, sea como sea, esta vez cambiando el tono por algo más cómico, en Superman 3. Antes de comenzar a escribir el guión que os estoy leyendo, pues creía que de esta peli pocas curiosidades os iba a poder traeros a este vídeo que tantos likes les habéis dado y por el que tanta gente os habéis suscrito, pero joder, en serio, joder, madre mía qué desmadre tuvieron durante la producción de esta cosa grabada y proyectada en los cines en 1983. Ya en diciembre de 1980, Ilya Salkind escribió un tratamiento para la peli, en la cual incluiría a Brainiac, Mr. Steam... Me parece que aquí el gato que no tengo se ha subido encima del teclado y se ha puesto a escribir cosas raras con el rabo, yo qué sé. Ah, no, coño, que se llama así este personaje, míralo, aquí lo tengo. Joder. Y aparecería también Supergirl, e incluiría una escena final en la Edad Media en una boda entre Superman y Supergirl, cosa rara porque son primos, pero bueno, supongo que cambiaré en algo, o los Salkind son raritos. Pero dicho tratamiento fue rechazado por ser excesivamente complejo y sobre todo caro. De hecho, los productores estuvieron pensando en venderle los derechos a Dino De Laurentiis, pero finalmente decidieron dar marcha atrás y los Salkind quedaron relegados a productores ejecutivos, quedando como productor principal Pierre Spangler. El título en un principio iba a ser Superman vs Superman, pero por problemas con la productora de Kramer contra Kramer, lo cambiaron al más tópico Superman 3. En cuanto al casting tenemos una gran ausencia, ya que Jim Hackman decidió que no saldría en esta peli, bien por él, y Margot Kidder vio su papel reducido a literalmente 12 frases en todo el guión. Según los productores fue por decisiones creativas, pero según Kidder fue porque esta criticó el despido de Richard Donner como director en la anterior peli. En cuanto a las incorporaciones tenemos a Robert Vaughn haciendo de un intento de Lex Luthor pero mal, a Annette O'Toole como Lana Lang, y el que quizás sea el peor personaje y actor de toda la saga, Richard Pryor, el cual consiguió el papel gracias a una broma que soltó en el Late Night de Tonight Show, llevándose 5 millones por el despropósito que hace en esta peli y consiguiendo tras el estreno de esta un contrato con Columbia durante 5 años por 40 millones. Y es que hay gente con suerte. Y la peli es un auténtico despropósito, una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo enorme. Tiene un sentido del humor del tipo cacaculo pedopis, unos personajes planos como una hoja de papel, una falta de tensión tan notoria durante toda la historia que para que la gente no se duerma, ponen escenas de acción en plan central eléctrica en llamas, o niño se queda dormido en medio de un campo a punto de ser segado por tractores, y con unas resoluciones de dichos problemas tan de dibujos animados que echan para atrás. Y bueno, hablando de la historia es sencillamente horrible, no tiene sentido alguno.
El Lex Luthor wannabe tiene un satélite que controla el tiempo y apenas la usa. Richard Pryor es poco menos que un Disney con un yo-yo que con un curso de informática de 2 semanas primero estafa al Luthor de pega de la peli, y después acaba siendo el secuaz informático de este último, redimiéndose a última hora, porque ¿cómo va a ser uno de los villanos el cómico de la peli? Podría seguir diciendo cosas malas de esta película, pero por mi salud mental, la vuestra y la del presario y un editor, prefiero cortarme y hablaros de la recaudación, así que costó 39 millones y recaudó poco más de 80, siendo la peor recaudación de la saga hasta el momento, lo que hizo que los productores tomasen una decisión muy mala. Superman 4. Llegamos a la que es considerada como la peor peli de esta saga, la piedra final del Superman de Christopher Reeve. Y todo esto comenzó gracias a la venta de los derechos cinematográficos de este personaje, los cuales llevaban en manos de los Salkind desde principios de los 70 a Menachem Golan y Jolan Globus, los dueños de Cannon Films, productora conocida por sus películas de bajísimo presupuesto y aún más baja calidad cinematográfica por 5 millones de dólares. Gracias a esto, la peli pasó de tener un presupuesto de 36 millones a solo 17, de los cuales Christopher Reeve se llevó 6 y Jim Hammond 3,5, lo que para lo que viene siendo la peli, tuvieron lo que viene siendo el presupuesto en pan en el catering de una peli de bajo presupuesto del UCM. ¿Cuántas veces he dicho presupuesto en una frase? ¿60? No sé. Para ahorrar aún más los costes, se contrató un equipo de amateurs para realizar los efectos especiales. Y pasamos de tener como director a Richard Stanley en las anteriores pelis a un tal Sidney G. Furie, el cual dirigió entre otras cosas Águila de Acero, peli de avioncitos predecesora de Top Gun que no está nada mal. En cuanto al casting, aparte de los mencionados Reeve y Hammond, aparece de nuevo una muy desmejorada Margot Kidder, y entran entre otros actores John Cryer como el sobrino de Lex Luthor y Mariel Hemingway. Y bueno, a pesar de todo lo que he dicho, podría obrarse el milagro y salir una cosa al menos interesante, pero al final fue así. Bueno, lamento deciros que esto no es así. Y mira que tenía una premisa interesante, ya que Reeve aceptó volver a ponerse las mallas solo si podía decidir de qué iría la peli, y este decidió que fuese sobre el desarme nuclear y cómo Superman actuaría en este caso. Pero el guión es un desastre que aumenta gracias al control de Cannon en postproducción, lo cual les llevó incluso a recortar más de 45 minutos de película para que los cines pusieran más escenas de la peli y así recaudar más dinero. Sí, así de usureros eran con la Globus. Y el villano, Nuclear Man, un clon de Superman con poderes como unas uñas radioactivas retráctiles, no es en broma, que unido a la actuación pobre de su intérprete, lo convierten en lo peor de la peli sin dudarlo, esto sin contar con los efectos especiales, los cuales parecen descartes del trabajo hecho en la primera peli allá por el 78, o el ritmo, lo cual hace que a pesar de que la peli dura 90 minutos se haga eterna y aburrida, o vamos, que la peli es horrible. Y en taquilla no le fue precisamente bien, ya que, como dije antes, el presupuesto fue de 17 millones y recaudó poco más de 30 en todo el mundo, haciendo que los planes que tenían en Cannon de hacer una Superman 5 se desvanecieran casi al mismo tiempo que la propia productora, y haciendo que este personaje se quedase en el limbo hasta mediados de los 2000. ¿O no? Con esto terminamos el vídeo. Y ya, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle un buen like, suscribiros y todo ese rollo. ¡Saludos!